yo quiero analizar algo, y es que yo hice una publicación, la iglesia, yo le creé un fanpage y aproveché y publiqué esa predicación que fue yo prediqué el domingo de la entrada triunfal de Jesús, y ha provocado un montón de expresiones. Si usted se da cuenta, hay 69 comentarios y cuántas personas se ha expresado producto de la predicación, que es una reacción que uno puede, ¿verdad?, pues esperar. Personas no creyentes, totalmente desconectados, porque hay algo que yo quiero que usted comprenda, usted. Nosotros no tenemos una fe ciega. Usted me ha escuchado decir eso antes. Nosotros tenemos una fe fundamentada en Jesús. Que Jesús existió, que Jesús murió y que Jesús resucitó. Si esos eventos no hubiesen ocurrido, nuestra fe sería una fe vacía e incompleta. Amparado en lo que le acabo de expresar, sepa usted que existe la evidencia histórica de que Jesús vivió. Y se le llama, antropológicamente hablando, el Jesús histórico. Ese Jesús histórico que existió, predicó y pregonó unas cosas. Y por eso es lo importante de usted estudiar la palabra. Cuando usted estudia la palabra, usted se da cuenta que la Biblia pasó por un tiempo de formación. Y usted recuerda, hace un tiempito atrás yo decía que es muy fácil criticar el cristianismo hoy, que es una religión aceptada, no en el mundo entero, pero en gran parte del mundo. Pero los primeros 300 años de la iglesia tuvo que pasar sufrimiento y persecución. Eso de tener una cruz en el pecho, eso nadie lo hacía. Eso de usted decir que usted es cristiano y ponerse aquí una solapita de cristiano, eso nadie lo hacía. ¿Por qué? Porque te podía costar la vida. Los cristianos se congregaban escondidos, porque eran perseguidos por lo que creían, por lo que vivían. Así que criticar al cristianismo como que es una mitología, hoy en el 2022 es un mamey. Pero mira, le digo algo, eso usted lo está experimentando hoy en día. Sepa usted que la Liga Árabe es una teocracia. ¿Usted lo sabía? La Liga Árabe, en su totalidad, es una teocracia. En Dubái hay una teocracia. ¿Usted sabía eso, verdad? Usted tiene Alá y usted tiene al rey. Y el rey es respaldado por Alá. Y lo que se aplica en Dubái es la chijá. Es la ley fundamentada en el Corán. El Corán te estipula el comportamiento, y si viola ese comportamiento, la consecuencia por violar ese comportamiento. Y si usted pisa tierra de Dubái, no le aplica el derecho internacional, le aplica las reglas y normas de Dubái. ¿Usted sabía eso, verdad? Así es que, si usted es cristiano y usted va a Dubái y usted quiere predicar el evangelio en Dubái, ¿qué le va a pasar a usted? Puede perder su vida. Entonces usted no puede ir a Dubái a criticar el cristianismo o a criticar a Alá o al Islam, porque le va a costar su vida. Lógico, acá en nuestro hemisferio o en nuestro continente americano es fácil hacerlo, porque tenemos la libertad de expresión, la separación de iglesia y Estado, y que usted tiene que respetar que una persona piensa en diferente a usted. Amén. Pero entonces que usted se ponga a decir un montón de disparates como un caballero se puso a decir, que no tiene evidencia empírica histórica que Jesús no existió, pues póngase a leer, porque existe el Jesús histórico. El Jesús histórico. Y la Biblia nos dice que ese Jesús histórico predicó un mensaje. Y eso es nosotros lo que creemos, en lo que ese Jesús predicó. Pero nosotros no nos amparamos en el Jesús histórico, sino en el Jesús bíblico, que dijo y pregonó que era Dios encarnado. Y eso usted lo acepta o lo rechaza. Nadie está obligado a creerlo. Porque claramente Cristo obligó a alguien a que creyera en Él. ¿Qué Cristo le decía a las personas, a los judíos? Tú tienes frente a ti dos caminos. Tú escoges. Exacto. ¿Tú quieres seguirme? Bueno, no hay problema. Calcula seguirme. Mi consejo es que me sigas. Si me quieres seguir, sígueme. Pero si no me quieres seguir, pues no hay problema. Jesús continuó. Y en un momento histórico, uno de sus discípulos lo confronta y le dice, papá, bájale el mensaje,
porque está muy fuerte. El maestro hizo un mensaje para acomodarse a las personas. ¡No! Le dijo, ¿te quieres ir? ¿Y qué hizo el discípulo? Se dio la vuelta para irse. Cristo fue y le dijo, no te vayas que te vas a perder. Cristo lo dejó. ¿Sabe lo que eso significa? Que Cristo estaba bien seguro de su mensaje y de lo que él estaba predicando y no lo iba a cambiar por nadie. Pedro fue inteligente, cayó en razón y regresó y dijo, yo no puedo irme, porque el único que tiene palabra de vida eres tú. Tú eres la verdad. Y en una época donde la verdad es pragmática y la iglesia ha caído en ese juego del pragmatismo, pues solo iglesias que se descuidan, allá usted. Yo no voy a hacer eso. Yo defiendo la palabra tal y como está. Y yo voy un poco más allá. Y a ese caballero, que posiblemente tiene que estar viendo esta transmisión, yo lo cité a un debate en la iglesia. El que trajera sus puntos y yo los míos. Ay, ¿cuál fue la respuesta? Ay, yo no tengo que ir para allá para que tú me conviertas. Óyeme, que son tan ignorantes, y perdóneme que use la palabra, y cito el pensamiento griego, son tan brutos. Y cuando hablo de bruto, es una persona que usa su fuerza sin ningún tipo de control ni análisis. No hablo de la limitación de su coeficiente o de su inteligencia. En un debate usted no trata de convencer a nadie. En un debate usted defiende su punto y la otra persona defiende su punto. Y hay puntos donde se convergen. Y hay puntos donde cada cual presenta su postura. Usted defiende la suya y usted defiende la suya. Y en algún momento hay un intercambio de pensamiento entre los dos debatientes. ¿Y qué usted está debatiendo? Una lista de argumentos, los cuales se presentan, usted hace su estudio y yo hago el mío. Y conversamos, dialogamos. Y la persona pueden hacer preguntas a los dos puntos. Eso es un debate. Pero en el momento que usted empieza con los ataques personalistas, ¿qué significa? Que se quedó sin argumentos. Y empieza entonces los ataques personales. En ese momento, yo corté, cogí a la persona y la bloqueé y se lo dije, tú no puedes estar ofendiendo. Perdiste tu norte. Lo bloqueé. Y la expresión no está ahí. Pero me llamó la atención lo que expresa Carlos Díaz, y hay otra persona que expresó algo que es la razón por la cual quiero leer esto antes de entrar al estudio bíblico, porque de una manera u otra se conecta. Jesús fue un maestro espiritual. Él mismo lo dijo. ¿Usted lo puede ver? Déjeme aumentárselo. Jesús fue un maestro espiritual. No sé cuándo él dijo eso. Él mismo lo dijo. El reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Cristo nunca dijo eso. Eso es un disparate. Cristo dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Haciendo referencia a quién? A él mismo. Cristo fue un ser espiritual que se hizo humano. Esto es una visión gnóstica que niega que Jesús se encarnó, sino que era una figura espiritual. Eso es lo que predican los testigos de Jehová. Esa es la teología del adopcionismo, que Pablo de Simosata lo predicó en el primer siglo y luego Arios en el cuarto siglo, que Cristo, Jesús el Nazareno, era un judío digno, justo, que encontró agrado delante de Dios. El Espíritu Santo tomó posesión de él por 3 o 4 años, luego lo llevó a la cruz, pero en el momento de la cruz, como Cristo no podía morir de esa manera, dejó el cuerpo y se fue. ¿Qué clase de Dios es ese? Es un disparate. La palabra Cristo significa la dimensión elevada, pura conciencia que alcanzó el maestro espiritual. Eso es gnosticismo, que es lo que predican los testigos de Jehová. Jesús, él se desprendió del ruido mental psicológico del ego ilusorio. Esos son pensamientos humanistas. Cristo, de hecho, la palabra Cristo
Una palabra griega, hebrea, significa el ungido. Cristo nunca se llamó a sí mismo Cristo. Yo tengo un estudio sobre eso. Él se llamó Jesús. Él se llamó el Salvador. Él se llamó el Hijo del Hombre. Él se llamó el Joyos, el Hijo de Dios. Y se proyectó como el Padre encarnado, pero nunca que logró callar el ruido. O sea, eso es un humano que logró un nivel espiritual. Mira, eso es budismo, que yo lo he explicado. Eso es budismo. Mentalízate. Porque en las iglesias también tenemos esa cosa colada, pero no busques a Dios en imágenes exteriores que no lo vas a encontrar. Dios está dentro de cada uno de nosotros. Solo tienes que desprenderte del ruido mental psicológico del ego ilusorio y ahí está Dios. Eso es budismo. Conéctate con tu ser interno porque todos somos Dios. Eso es un disparate. Pero esas son las cosas que se están predicando en las iglesias. Eso es parte de la nueva era y de los G12 que están regados en la música por ahí, que los otros días cuando estábamos pintando, se lo decía Félix, porque estoy preparando un estudio sobre los G12, la generación nueva, y la mayoría de todos estos intérpretes de la música, todos están metidos dentro de los G12. Por eso es que te invocan las emociones. Por eso el mismo Jesús Adrián Romero, que también está en ese pensamiento, hace la expresión de que dejemos los estudios bíblicos, dejemos de estar estudiando la palabra, vamos a desarrollar las emociones, que la gente se conecte, que la gente tenga una experiencia emocional con Dios, porque eso es lo que va a cambiar a la gente. Cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿cuánta gente tuvieron una experiencia emocional con Jesús? Perdón. Ah, sí, Jesús lo dijo. La parábola de la semilla. ¿Usted se acuerda? Porque es aquí que se riega la semilla. Y sobre los emocionales, ¿qué dice? ¿Que son los firmes y que darán fruto a tiempo y fuera de tiempo? ¿O son aquellos que en la primera crisis colapsan y se apartan? ¿Eso es lo que dice la parábola? ¿O yo tengo una versión diferente? Como yo soy así tan estrambótico. ¿Ah? Le pregunto. ¿O eso es lo que la palabra dice? No importa la versión que usted vaya. Eso es lo que la palabra dice. Porque es más fácil invocar las emociones que llenarte del Espíritu Santo. Sí, hay una necesidad psicológica del ser humano. Hay una necesidad para vencer el ego. ¿Dónde usted vence el ego? En la cruz de Jesús. Lo que pasa es que decir que Jesús murió en la cruz es una ofensa. Porque la cruz es la peor muerte que un ser humano puede experimentar. Y eso es cierto. Félix, entretente aquí un rato, please, allá. Pero yo quiero decir algo de también de esta gente de los evitas. ¿Se acuerdan cuando Mita murió, que iba a resucitar el tercer día, ahí cayó varón, cierto que eso fue un desastre lo que hubo ahí? Sí, de acuerdo, porque es la mentira, es la manipulación, es la experiencia, es tener un acceso a la divinidad. Es tener la divinidad cerca. Que ahora Pablo va a hablar de eso. Yo lo estoy conectando. Entonces, cuando las personas llegan ahí, lo que tienen es esta experiencia, se les paran los pelos, que empiezan con el brincoteo, todas esas cosas bien bonitas. Y ahí es que entonces el diablo los engaña. De la misma manera que muchas comunidades de fe. ¿Eso usted no le dice que hay un desconocimiento de la palabra terrible? Díganle. Pero es que al pensar nada más de que una persona te diga aquí que va a morir y va a resucitar, ya ahí tú sabes que hay un error. Por favor. ¿Qué le pasa a las personas que no piensan? Pero nuevamente, ¿cómo nace esa secta? De la misma palabra, cogieron un texto y lo sacaron de contexto.
y lo aplicaron de manera errónea. Fundamentaron su media verdad en la palabra. ¿Cómo tú le vas a cuestionar? Porque la palabra eso es lo que dice. Como hay veces que yo le digo a los hermanos que me llaman, ¿cómo tú interpretas este texto? Porque eso es lo que la palabra dice ahí. O la palabra dice otra cosa. ¿Recuerda cuando hablábamos de Pablo? Cuando se estaba recogiendo la ofrenda para los hermanos. ¿Qué Pablo dijo? El que siembra para miseria, recibe miseria. El que siembra para abundancia, recibe abundancia. El texto eso es lo que dice. O el texto dice otra cosa. Eso es lo que dice el texto. Pero eso no es lo que quiere decir. Porque Pablo viene hablando desde arriba, detallando otras cosas. Relacionados sí a la bendición. Y Pablo está diciendo, aquel que se desborda por ayudar a su hermano, que lo haga sin medir nada a cambio. No habla de que me des todo lo que tú tienes a mí para yo beneficiarme, porque en esa misma, gracias Felicia, en ese mismo desarrollo, el mismo Pablo dice que tú no puedes ver a tu hermano con una necesidad y mirar para otro lado. Citando a Santiago. Eso es Santiago. Entonces Pablo dice, no, si se trata de ayudar a tu hermano, bendice a tu hermano, da la milla extra. Y Pablo añade, dice, y los felicito porque aquellos que tienen bendición económica no han medido la ayuda. Se han desprendido para los hermanos que están sufriendo en Jerusalén. Pero si usted coge el texto y lo predica en la iglesia, y lo que te voy a meter la mano en los bolsillos para sacarte el último peso que tú tienes, ¿para beneficiar a quién? Que vamos ahora para eso. El 11. Y toda la mentalidad de como uno le habla a las demás personas. Vamos para Georgetown, Jim Jones, que cogió también un montón de gente y se los llevó para allá, porque no lo querían en Nueva York, y se los llevó para allá, para Guyana. Y lo mató a todos. Porque él era la figura carismática que iban a seguir. Y él era la palabra. Y nunca, y esto yo creo que usted comprenda algo, hay unos criterios que se usan para la secta. Una de ellas es que lo primero que se hace es se elimina el estudio de la palabra. No se estudia la palabra. Se limita el que usted cuestione a los líderes. Uh-huh. Y sale el Señor, digo, está calladito. Estás calladito, y se te escucha y me dijo, ¿cuál es tu pastor? Te voy a hablar con él. Y dijo, bueno, se llama Emanuel Seguera. Y él me dijo, Seguera, y yo sí. Voy a hablar con él. Pues yo te lo llamo ahorita, hablas con él. Y me mira. Y yo lo llamo. Claro. Que no todo el mundo tiene, es otra cosa. ¿Cómo es posible que la Grey no tenga el teléfono de su pastor? Y si pasa una emergencia, ¿con quién tiene que hablar? ¿Con la secretaria? ¿O necesita un apoyo espiritual en un momento? Porque no han ido al letrero, porque está ahí en el letrero. Salga ahora y dígame si no está ahí. Vaya, don Juan Luis. Y número 2, en el chat de la iglesia también está. Porque yo confundo que yo a menos que sea importante. Por eso. De lo contrario, no. Estamos de acuerdo, pero es que usted tiene que tener acceso a su pastor para un caso de emergencia. Está en el chat. Está en el chat. ¿Me siguen? Ok, yo lo voy a leer de mi versión, así que yo lo voy a leer completo hoy. ¿Por qué? Porque la Dios habla hoy, lo ibana de una manera muy interesante, así todos vamos en el mismo idioma. Si usted tiene la Dios habla hoy, perfecto. Estoy en 2 de Corintios, capítulo 11. Sí, Dios habla hoy. Amén. Y vamos, capítulo 11, lo vamos a leer completo. 2 de Corintios. Capítulo 11. Ojalá me soportaran ustedes un poco de locura.
Como quiera que sea, sopórtenme. Porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo. Y quiero presentarlos ante Él puro como una virgen. Pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Ustedes soportan con gusto a cualquiera que llega, ustedes soportan con gusto a cualquiera que llega hablándole de un Jesús diferente al que nosotros le hemos predicado. Y aceptan de buena gana un espíritu diferente del espíritu que ya han recibido y un evangelio diferente del que ya han aceptado. Pues bien, yo no me siento inferior en nada a esos super apóstoles que vinieron después. Aunque yo sea torpe en mi modo de hablar, no lo soy en cuanto a conocimiento. Y esto se lo hemos demostrado a ustedes siempre en todos nuestros hechos. ¿Será que hice mal en anunciarles el evangelio de Dios sin cobrarles nada? Humillándome yo para enaltecerlos a ustedes. Les he quitado su dinero a otras iglesias al aceptar que ellos me pagaran para poder servirle a ustedes. Y cuando están entre ustedes, necesito algo. Nunca fui una carga para ninguno, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me dieron lo que necesitaba. Porque procuré no ser una carga para ustedes y así seguiré haciéndolo. Tan seguro estoy de que conozco la verdad de Cristo, como que de nadie me va a quitar este motivo de orgullo en toda la región de Acaya. ¿Por qué hablo así? ¿Será porque no los quiero ustedes? Dios sabe que sí los quiero, pero voy a seguir haciendo lo que hago para no dar oportunidad a esos que andan buscando pretexto para tener un orgullo como el nuestro. Pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso resulta muy natural que sus servidores pretendan aparecerse como defensores de justicia, pero habrá de determinar cómo sus hechos lo merecen. Vuelvo a decirle que nadie piense que estoy loco, pero si así lo pienso, déjenme que les hable un poco de lo como un loco, para que también yo pueda gloriarme un poco. Aunque esta manera de gloriarme será más bien una locura y no palabra que el Señor apruebe, ya que hay tantos que se glorían de sus propios méritos, también yo me gloriaré. Ustedes son muy sabios, pero soportan de buena gana a los locos. Y soportan también a aquellos que los obligan a servir y los explotan, que los engañan, que los tratan con desprecio o que les golpean en la cara. Aunque me dé vergüenza decirlo, nosotros fuimos demasiado débiles para portarnos así. Pero si los otros se atreven a jactarse, también yo me atreveré, aunque esto sea una locura. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son siervos de Cristo? Yo lo soy más que ellos. Aunque al decir esto hablo como un loco, yo he trabajado más que ellos. Me han encarcelado más veces que a ellos. He sido azotado más que ellos. Muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 latigazos. 3 veces me apedrearon. Y una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Y a punto de ahogarme, pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho. Y me he visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones y en peligro entre mis paisanos
y entre los extranjeros. También me he visto en peligro en la ciudad, en el campo y en el mar, y en los peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajo, dificultades, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido, he sufrido por el frío y por la falta de ropa. Además de estas cosas, además de estas y otras cosas, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Si alguien enferma, también yo enfermo. Si hacen caer a alguien, yo me indigno. Si de algo hay que gloriarse, me gloriaré de las cosas que demuestran mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, que es digno de alabanza y por siempre, sabe que digo la verdad. Cuando estuve en Damasco, el gobernador que servía al rey Aretas puso guardias en la puerta de la ciudad para que me arrestaran, pero hubo quienes me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla de la ciudad y así escapé de sus manos. Claramente, cuando usted escucha lo que Pablo acaba de expresar y usted añade lo que Cristo le dijo a Ananías, cuando Ananías le dice que vaya a orar, ¿por quién? Señor, yo creo que tú estás muy entretenido con los violines en el cielo y tú ese revolú y ya te están haciendo pedicure y tú estás chuching en el cielo. Déjame informarte quién es Pablo. Pablo es perseguidor de las iglesias y de los cristianos. Y el Señor le dice, te equivocaste. Yo no estoy ni con los violines ni haciéndome pedicure. Yo sé quién es Pablo y yo lo he llamado y él va a sufrir lo mismo que yo he sufrido. Y aquí, ¿qué está haciendo Pablo? Confirmando lo que Cristo le dijo a Ananías. Sobrevivió a todo eso, a los latigazos, sobrevivió a las pedradas y todo eso, lo que era fácil. Pero cuando a Esteban, cuando yo fuera a Esteban, que lo dieron, Saulo estaba ahí, lo apuntaron. Amén. Pablo, sin de eso, dice que Pablo fue el primero que lo. Bueno, Arely, ¿me puede traer un poquito de agua, por favor? Gracias. Bueno, la ropa de Esteban se la colocaron a los pies a Cristo. Bueno, la ropa Amén. Yo creo, pastor, que por eso a veces mucha gente, no para que yo voy a ir al evangelio, se lo voy a sufrir. No te queda aquí un pedacito de pollo frito, una bichuelita, y tú aquí no te gusta ayudar, no molesta a nadie. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, y oye, no sé. Yo pasé una experiencia hoy, cogieron y se fueron a desayunar a las 9, 15 minutitos. Y cuando fue en esa oficina solo, ya fue nada. Y yo digo, yo creo que sí, así. Pero yo digo, ¿qué? No entiendo. Claro, me siento como que el problema era yo. ¿Entiendes? Hace sentido, y digo, y muchas cosas Miren a la mente. llegan a la mente, y entonces cuando llega la persona, es uno de los pecados ahí, el supervisor, llega con una cara seria, pero ahí no es como que vestido. Y no tuve una emoción, hay que sentir bien. Y el tío sonrisa, pero es como que me mira con la cara de Sansán, como vive. Y ahí me cuenta todo. Yo digo, que como seres humanos que somos buenos. Amén. Y no pensamos en lo que está pasando con eso. Eso es correcto. Porque lo vemos físicamente bien. Sí, sí. Y te manda para ver, está allí, coge el sol. Y automáticamente, ¿cómo medimos que esa persona está bien? Porque económicamente, pues tiene un buen trabajo, gana buen dinero, tiene buen carro, tiene que tener buena casa,
viste bien. Ah, pues esa persona está bien. Y sabré yo si está sufriendo más que usted. Nosotros tuvimos 10 años llevando culto a la prisión en Checho. El diablo me puso pensamientos después de que cerraron la cárcel, que lo otro. Y decía, yo perdieron el tiempo allí. Desde lo que fue y no sabía que se estaba formando una convención de todas esas personas que habían salido de la cárcel, que se lo otro. Entonces, María y yo fuimos. Entonces, el Señor me dice, yo que te digo a aquel tipo, cuando ya fuimos Willy todo el tiempo a decir las cosas, personas que salieron de la cárcel, pastores, evangelistas, personas que muchos está bien que se fueron atrás, pero Satanás se creía que poniendo pensamientos a uno Desanimarlos. Le perdieron el tiempo aquí, cuando nosotros aquí aquella convención de eso es conflicto que siempre recibió, mira, yo dije, Valió la pena. Yo puse un video que lo quité porque algunos hermanos se ofendieron y me escribieron en la página, que era una nena que salía bailando. Pero entonces era que en vez de irse a orar, se iba para TikTok. Entonces ella bailando, chucu, 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 y pasa, iba para TikTok con el vaciloncito. Entonces la otra era que en vez de ir para la iglesia, se iba para la disco a bailar. Entonces ella hacía, no, para allá no, me voy para la disco a bailar, y daba la vueltecita. Entonces cuando ve la opción de infierno o el cielo, dice, no, yo me voy para el cielo. Y cuando va a tratar de ir al cielo, le dice, no, para acá tú no vienes. Entonces, quizás porque ya tenía un pantaloncito corto, pues, pero para mí el mensaje es claro. El mensaje es claro. No queremos pagar el precio por el evangelio. No queremos pagar el precio por serle fiel a Cristo. Y aquí estamos viendo un hombre que fue usado poderosamente por Dios, que fue el que Dios usó para escribir la mitad del Nuevo Testamento, que gracias a él tenemos la cristología o la revelación de Jesús como la tenemos hoy en día, que gracias a él tenemos la revelación y el conocimiento del Espíritu Santo y cómo éste trabaja en la iglesia. Y mira el precio que tuvo que pagar por la fidelidad a Dios, y no estuvo pendiente a los panes y los peces, sino a la esperanza de la vida eterna. Eso yo lo explico luego, no necesariamente. Porque te refiere a Pablo y a Saulo. A veces que la gente predica eso, pero lo predica mal. Pablo es el nombre griego. Porque lo voy a explicar. Pablo es el nombre griego. Saulo es el nombre hebreo. Saulo tiene su raíz en Saúl. Pablo era del linaje de Saúl. Por eso en el mundo hebreo se le conoce como Pablo y en el mundo judío se le conoce como Saúl. Porque él es de la descendencia de Benjamín, que es de donde se nombró el primer rey de Israel. Entonces, ¿contra quién está? ¿Dónde me quedé? Me confundiste. No me tires esas bolas así. Pasó por tanto vituperio y todas esas cosas, y Ananías vino, y entonces... No, para explicar los sufrimientos. Ok. De los versículos, adiós, 1 al 15, Pablo va a enfocarse en la jactancia de los falsos profetas menos su humildad. Pero Pablo va a usar algo que se llama la satírica en el mundo grecorromano. La sátira es el ingreso literario. Perdóname, léelo por favor, Arely. La sátira ingresó en el sistema literario romano como una vía alternativa a la de los géneros tradicionales y se abrió camino, paradójicamente, mediante rasgos que el propio sistema descalificaba, como la poesía convencional alejada de lo mitológico y con una técnica
Temática social. Así la sátira vino a llenar un casillero vacío a través de las antagónicas, combinación de poesía y sermón. El análisis se centró en las sátiras programáticas de los pasajes metatextuales, se entrelazan los códigos literarios y los códigos sociales como en ninguna otra parte de los poemas. Los textos en los que el poeta reflexiona sobre su propia actividad creativa son espacios de tensiones políticas y en ese ejercicio de autodefinición se dirigen cuestiones tan relevantes como la postura que el poeta adopta ante el poder político, la manera como esto influye en la orientación literaria que da a su obra o la respuesta que da a la tradición que elige seguir, entre otras. En otras palabras, Pablo va a invocar la sátira grecorromana para entonces atacar a los falsos profetas. Recuerde que yo he explicado que a la medida que Pablo va predicando en las iglesias, Pablo va luchando contra diferentes pensamientos. Muchos de estos posiblemente eran judíos que venían a tratar de cuestionar la capacidad oratoria de Pablo, porque eran quizás judíos helénicos que tenían un dominio mayor de la oratoria. Uno de los grandes problemas que Pablo presentó es que no tenía el respaldo de la comunidad élite de Corintios. Aunque habían personas adineradas que eran parte de la iglesia, las personas con poder no veían a Pablo con buenos ojos y cuestionaban su llamado espiritual y la autoridad que Pablo profesaba tener de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían que si Pablo realmente tuviera ese respaldo espiritual, pues Pablo, en vez de estar trabajando como un mendigo, hubiese permitido que las comunidades adineradas lo sustentaran. Así es que por Pablo no dejarse sustentar, por no dejarse mantener, lo veían como una persona inferior dentro de la sociedad y dentro de las comunidades espirituales. Porque Pablo no quería hacer carga económica para nadie. Pablo decidió trabajar y sustentarse a sí mismo. Y ellos veían eso como una ofensa, porque ese tipo de trabajo era un trabajo para la gente humilde y sencilla. Así es que para estos líderes espirituales con mucha autoridad supuestamente de parte de Dios, Pablo estaba rechazando la riqueza y provisión de parte de Dios para hacerse a sí mismo un arrastrado. Sí, pero quizás si él se había dejado que lo bregaran económicamente con él, pues entonces él tenía que hacer lo que ellos querían. Uno de los problemas que los predicadores de aquel tiempo y maestros de aquel tiempo se confrontaban era ese. Si usted va a la primera carta de Pablo, recuerde que hay un momento que Pablo critica a los oradores que suavizan el mensaje no para crear reflexión en el público, sino para provocar un aplauso. Entonces, Pablo criticaba, y no solamente Pablo, dentro del pensamiento greco-romano, se criticaba el diluir el mensaje para provocar una reacción inmediata y no más bien sembrar en la audiencia un pensamiento que se fuera desarrollando a la semana, que provocara discusión, que provocara un diálogo. Así es que Pablo, uno de los problemas que Pablo va a enfrentar en el mundo grecorromano, recuerde que Pablo está en el mundo grecorromano, y vamos a una realidad. En la estructura judaica, como yo he explicado, los rabinos no trabajaban. Los rabinos se dedicaban al estudio de la palabra. Los rabinos escogían a sus estudiantes. Y regularmente los estudiantes eran personas aristócratas de dinero. Pablo era una persona adinerada. En otras palabras,
En Israel no todo el mundo sabía leer ni escribir, porque no todo el mundo podía pagar para eso. Solamente los hijos de los aristócratas, que entonces les pagaban a un maestro, a un rabino, para que enseñara la Torá a esta persona. En el caso de Pablo, Pablo no solamente domina el hebreo, sino también domina el latín y domina el arameo. Griego, hebreo, latín y arameo. Por eso Pablo es versado. Pablo puede comunicarse con todo el mundo de aquel tiempo. Y Pablo tiene la capacidad de poder transmitir el mensaje judío, decodificándolo, como ya he explicado, para hablarlo a un mundo que realmente no conoce lo que es esa estructura judaica. Entonces, Pablo no ve nada mal con que el maestro o el rabino viva de la provisión de parte de sus discípulos, pero en la estructura judaica, el rabino era una persona con autoridad. El padre de ninguno de los hijos podía decirle esto o tal cual, porque el rabino tenía claro cuál era su mensaje y no lo iba a negociar. Eso no ocurría en el mundo grecorromano. En el mundo grecorromano, la oratoria era usada para manipular, para buscar aplauso y atraer a las personas para quitarle el dinero. Y Pablo, para separarse de esos líderes o de esos comunicadores, decide hacer algo diferente. Decide no permitir ayuda de todo el mundo, porque en el mismo capítulo 11 dése cuenta que él dice, y cuando tuve necesidad de algo, la gente de Macedonia me lo trajo. La gente de Grecia, porque sabían cuál era mi necesidad. Y quizá lo que recibió fue una ayuda pequeña, no fue una ayuda para hacerse rico. En otras palabras, Pablo, cuando usted va también a la segunda carta de Corintios, dice, yo no tengo necesidad material, porque yo soy hijo de Dios, que es el dueño de toda la creación. Mi padre es rico y por eso yo soy rico. Pero Pablo no está hablando de cosas materiales, está hablando de cosas espirituales. Pero aquí, Pablo quiere hacer una división, porque estas personas que están tratando de criticarlo por no recibir dinero de la parte de la oligarquía, lo critican y cuestionan su autoridad espiritual. Y ellos se proyectan como una persona de mayor autoridad espiritual que Pablo. Y se proyectan como defensores de la justicia. Pero Pablo dice, para. Porque hoy en día, para tú defender la justicia divina, tiene que ir acompañada ¿de qué? Del sufrimiento por llevar el mensaje. Y Pablo dice, si ellos dicen que son tan justos, ¿por qué no sufren por el mensaje que predican? Y más bien se acomodan para evitar el sufrimiento. Alabia al Señor. Pero eso no es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, Corintios significa que ya no tiene efectividad hoy en día. Hoy más que nunca, Noemí. Máxime cuando analizamos eso que vimos en la página. Mira el desconocimiento de la palabra que hay en las comunidades de fe. La mayoría de los predicadores modernos, la mayoría de los predicadores modernos, ninguno se sienta a hacer un estudio exegético de la palabra. ¿Sabe usted lo que hacen? Van a una base de datos a bajar los sermones y eso es lo que predican los domingos en sus iglesias. Por eso no tienen la capacidad de darle un estudio bíblico. O con el iPad. Eso es correcto. Lo mismo también le pasa a los cantantes, que si no hay dinero, no vienen a la iglesia. Gracias. O sea, ¿sabes? Si tú estás con Dios, debes de ir donde te llamen. Si te dan bien y si no también. Yo conozco a una que se hace pasar. Le dijo una pastora que yo conozco, me pagas el pasaje a mí y a mi acompañante y el hospedaje. La ofrenda. Cobrando. Sí, la cuota. Por 5 alabanzas. No, ella iba a predicar. ¿Iba a predicar? Ah, bueno, por lo menos.
Samuel Hernández. Le digo, voy a cobrar tanto, porque ¿sabes lo que le dijo el pastor? Que lo mismo, pero no lo van a decir. Yo le voy a hablar de mi experiencia, no voy a decir nombre, porque realmente no viene. Mire, yo quiero decirle algo. Yo tengo mi discrepancia cuando decimos, pero pastor, bájele 2, porque el obrero es digno de su salario, bájele 4. Levítico no está hablando de enriquecerse. Levítico está diciendo que el que trabaja en el templo se le debe de procurar que se le dé el alimento. Y el alimento proviene de los sacrificios que se llevan en el templo. Y la porción que van a recibir es la porción para él y su familia, para que no pase hambre. No es que le va a quitar el pan al otro para él, no, eso no es lo que se refiere, porque el levita tenía prohibido trabajar y tenía que vivir de la ofrenda del pueblo y del templo, pero su estilo de vida era un estilo de vida humilde y sencillo. Lea el texto completo. Lea el texto completo y aquí estamos viendo que Pablo está promoviendo el estilo de vida humilde y sencillo que él puede pagar. Héctor Delgado. Uh-huh. Sí. Sí, yo lo escuché. Él en la pastoral me está cobrando. Porque recibes una ofrenda de la iglesia, pero que eso no. Perfecto. Amén. Amén. Es que le pido disculpas. El problema está, mire, yo le voy a ser bien sincero. A mí no me gusta, a menos que sean personas que vienen a través de Marilyn, pues yo que vengan a la iglesia, perfecto. Pero a mí no me gusta estar invitando gente, porque me gusta desarrollar la gente local de la iglesia. Porque al final del camino, los líderes salen de aquí. Y a la medida que nosotros vayamos creciendo, pues Dios va a seguir sacando líderes de aquí. Y si seguimos desarrollando líderes, yo no tengo que invitar a nadie. Esta semana, estuvimos en Semana Santa. ¿Alguien vino de visita afuera? ¿Hubo necesidad? No hubo necesidad. Claro. No. Hay comunidades de fe que se pasan invitando profetas para que la gente vaya a la iglesia. Entonces se pasan buscando profecía. Entonces y eso es lo mismo que estamos viendo aquí. Pablo está diciendo, esta gente que dicen tener más autoridad espiritual que yo, lo que hacen es que lo maltratan ustedes. Mira lo que Pablo está diciendo. Acérquese usted a uno de estos líderes. ¿Qué hace usted pidiéndole autógrafo a uno de esos adoradores? O tirándose una foto con ellos. ¿Son artistas o a quién le cantan? Hay predicadores que usted no se le puede acercar porque si los toca le caen encima. Hay pastores que no comparten con la iglesia y tratan a la iglesia como no hermanos. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Usted recuerda cuando yo daba la clase de liderazgo? Que yo decía que en una de las clases que el liderazgo cristiano es un liderazgo diferente. ¿Por qué? Porque Cristo nos dijo que tenemos que ser todos iguales. No podemos ser como los reyes paganos que se enseñorean de las personas que controlan. Dice, no, todos somos iguales y tenemos que aprender a servirnos los unos a los otros. ¿Qué está haciendo Pablo en 2 de Corintios capítulo 11? Diciéndole, ¿acaso yo estoy mal porque le antepuse la necesidad de ustedes a la mía? Pablo, ¿qué está tratando de explicar? Pero eso fue lo que el maestro predicó y enseñó. Que yo tengo que anteponer
tu necesidad por la mía. Exactamente lo que estamos haciendo en el 2024. Pues estamos pendientes a que la iglesia se llene para que los diezmos y las ofrendas aumenten. Alabé al Señor. Claro. No, porque Dios entiende, Dios conoce los corazones. Dios sabe que yo le quiero servir, pero hermano, es que estar en TikTok es más entretenido que estar orando, perdiendo el tiempo ahí. Ir a la iglesia a soportar a ese pastor que me va a cuestionar todo lo que yo creo y todo lo que me han enseñado, que me va a llevar contra la pared, que se pasa criticando la ofrenda, que se pasa criticando el diezmo, que se pasa criticando el ayuno, que se pasa criticando la oración, que se pasa criticando la lectura de la palabra, que hay una nueva, que se pasa criticando lo que se pasa buscando las emociones espirituales. Aguantar eso, ay no, para eso me quedo en TikTok o me voy para la disco con las amigas. Pero la palabra dice que los vomitará de la boca. Eso es lo que la palabra dice en Apocalipsis. Es bien claro. Que a los tibios los vomitaré. Exacto, no puede estar, tiene que estar ahí, si no. Mire, esta semana, lamentablemente, y quiero usar este ejemplo por lo mismo. Quiero usar este ejemplo. Esta semana, en un accidente automotriz, yo vi el accidente en la número 2, cerca de la Virgencita, por donde está el centro comercial ese bien grande que está allí. Exacto. El caballero falleció, aparentemente de un accidente. Yo vi la escena media rara, no vi carro reparatado ni nada, pero aparentemente con el impacto, porque quizá tenía una condición, murió en el acto. Le llamaban el killer. Era un cuatrero entregado. Él venía de estar en el hipódromo, de estar jugando caballo. Entonces, en Facebook hacen la publicación y uno de ellos dice, papá, ese tipo era de los buenos, de corazón, mano, tu tiempo en la tierra se acabó, Dios te llamó a su presencia, qué bueno, pronto nos vemos en el cielo. Todo el mundo se atribuye en sí mismo el deseo de ir al cielo, porque creen que en su propio criterio pueden ir al cielo, porque han venido con este concepto también de los G12, que es la paternidad espiritual, que todos somos hijos de Dios y como hijos de Dios vamos para el cielo, que eso es una enseñanza también de la Iglesia Católica. Así es que papito Dios sabe lo que hay en mi corazón y Él me va a llevar. No, usted está equivocado. Si usted no pasa por la cruz, para el cielo usted no va. Si tú eres creación de Dios, si tú eres hijo de Dios porque te dio la vida, pero en el momento que la maldad entró en ti, te apartaste y si no entras en razón y aceptas a Cristo en tu corazón, para el cielo usted no va. Y no es solamente es aceptarlo, es aprender a vivir conforme a los mandatos que Él estipuló. Porque Lucas, uno se le acerca y le dice, maestro bueno, y el maestro se vira y le dice, ¿por qué me dices maestro si tú no haces lo que yo te pido que hagas? Y es fácil, claro. Sí, que ¿quién no quiere ser rico? Si te dan a escoger entre millonario y estar pasando hambre, entonces claro, voy para allá, comodidad. Ah, pero la consecuencia, esa pagamos para que otro la sufra. ¿Usted está equivocado? ¿Usted está equivocado? Cristo, ¿alguien más escribió algo en la página? Que estaba diciendo, estamos en tiempos difíciles, ya no hay tiempo para nadie ser salvo, este mundo se va a acabar. Y yo ahí no pude aguantar, le contesté, le dije, usted me perdí. ¿En qué momento Cristo dice la salvación va a ser hasta aquí y aquí se acabó? Si Cristo no ha venido. Entonces le puse una porción bíblica
Juan 3:15 al 17. Pero es que claramente ahí no dice tiempo. Mientras exista oportunidad y usted le entrega su corazón a Cristo, usted tiene oportunidad de ser salvo. Hasta que Cristo no diga se acabó. Y cuando Él diga se acabó, ese acabó va a ser cuando Él venga por la iglesia. Se acabó el trabajo de la iglesia y entonces Él entra a tomar control y a juzgar a los seres humanos. Eso nos enseña Apocalipsis. Pero como la iglesia han dejado de predicar Apocalipsis, es que Apocalipsis es un libro codificado. Sí, para aquellos que se dicen ser la iglesia. Y como yo siempre digo, y si usted le tiene miedo a Apocalipsis, entonces ¿qué es usted? Ahí no hablan en lengua. Ni zapatean matando cucarachas. Ahí no les gusta. Alaba. Usted tiene, mire, yo le voy a ser bien sincero, usted es bravo. Para usted soportarme a mí, usted es bravo. Le doy gracias por soportarme. Porque dice la verdad. Si dice la verdad, ¿qué se puede hacer? Dígamelo a mí. Pero era que yo me gozo escuchándolo a usted, porque usted, yo le decía a él, el pastor no pasa nada para él, y yo lo comparte. Eso es así. Que nosotros no queremos escuchar lo que él quiere compartir con nosotros, pero usted es un libro abierto. Amén. Usted todo lo comparte. Yo estaba cansada de escuchar personas que tenían que dar un estudio bíblico, pero que dan un estudio bíblico súper. Eso es correcto. Cuando yo empecé a escuchar a usted, a mí, yo le decía a él y el pastor comparte todo. Tenemos una enseñanza ahí viva. A Dios sea la gloria. Yo le decía exactamente esas palabras a Paola. Y una lástima que Paola no esté aquí. Porque Paola me estaba presentando unas preocupaciones y a la misma vez unas confirmaciones de lo que Dios ya ha enseñado a esta iglesia. Yo le decía a Paola, si tú supieras que yo no le oculto nada a la iglesia. Si yo pudiera transferir lo que yo sé a la iglesia, quitármelo y dárselo, yo lo haría. Porque yo quiero que la iglesia conozca lo que yo conozca, que lo que yo conozco. Porque de esa manera, créame, que usted va a ser firme en la fe y nadie lo va a hacer colapsar. Y usted se va a dar cuenta de las bendiciones que Dios tiene para usted. Y estamos en tiempos complicados, mi hermano. Y yo sé muy bien que hay veces que yo confronto a las personas por lo que le han enseñado mal. Pero yo no, eso no es culpa mía, te lo enseñaron mal, pero lo correcto es esto. Por favor. ¿Me siguen? Y número 2 es la palabra de Dios. Yo no puedo suavizar la palabra. Por eso cuando yo veo a estas personas que me cuestionan, miren mi hermano, antes eso a mí me prendía, me calcomía por dentro. Ahora yo me río y me echo para atrás. Dice, Dios mío, si tuviera la oportunidad de debatir con ellos. Porque los voy a partir como una avellana. Permítame mi locura, como dijo Pablo. No, estoy citando a Pablo. Ahora me tiré de loco. Como dijo, estoy citando a Pablo, citando la retórica, que se fue de loco. Me fascinaría. ¿Por qué? Porque como yo le digo a ustedes, la palabra se defiende sola, mi hermano. Y yo no tengo que defender a Dios. Él solo se defiende. Él nos da la herramienta para nosotros defender la palabra. Pero Él solo se defiende. Pero no le escudriñamos y por eso no podemos defenderle. Y por eso cualquier persona nos hace pedazos. Jastanería. Sí. Que es lo mismo que Pablo está diciendo. Estas personas se proyectaban con una autoridad y hablaban con una seguridad que cualquier persona que tomaban lo confundía. Y de hecho, Pablo le llama a ese mensaje el mensaje de Satanás. Y Pablo está diciendo, te seducen como la serpiente sedujo a Eva. Eso dice el texto, no lo digo yo. Entonces le está diciendo a estos súper espirituales y súper apóstoles que
¿Cuál es el fruto del Espíritu o los frutos del Espíritu? Y yo he explicado, déjeme ir un poquito para atrás, yo he explicado que de hecho los frutos del Espíritu no están solamente en Gálatas, están en Efesios, están en Tesalonicenses, están en Corintios. Pablo lo va porque Pablo lo va a ir ganando a la medida que el Señor se lo va mostrando. Cuando vayamos al 12, prepárese porque Pablo ahí comparte su experiencia espiritual, de las revelaciones que ha tenido, que nunca la usó para nada, que no fuera para su crecimiento espiritual. No se iba por todas las iglesias pregonándola, ni hablando que el diablo huele a azufre, ni que Dios lo llevó al infierno. Nada de ese embeleco, porque eso es un embeleco. Porque usted no puede decirme a mí que usted ha visto cosas que no están en la Biblia y que Dios lo lleva a ustedes que no están en la Biblia. Y antes de hablar de lo que iba a decir de Pablo y de las cualidades de un verdadero siervo de Dios, permítame decirle algo, hermano. No le voy a decir nada. Una de las cualidades del don es algo simple que Pablo lo está diciendo aquí. Es la humildad. Es la mansedumbre. Es la humildad. Es la sencillez. Es que tus hermanos sepan que tú eres igual que ellos. ¿Qué yo le digo a usted? Que yo aquí soy el pastor de esta iglesia. Amén. Por la gracia del Señor. Yo no veo el pastorado como una posición de liderazgo. Yo soy un cristiano que Dios le ha dado una responsabilidad que no la pedí, me la dieron. Si fuera por mí no lo hubiese escogido. Pero como yo no escojo que me mandes él, pues me lo impuso. ¿Yo me siento orgulloso de eso? No, yo estoy igual que Pablo. Yo entré por la puerta de atrás. Yo soy lo que soy por él. Yo he alcanzado lo que he alcanzado por él. Y a él es la gloria y la honra. ¿Qué significa? Que yo le debo lo que soy y lo que he alcanzado a él. ¿Cómo yo tengo que verlo ustedes? Como una persona común y corriente. Cuando yo salgo por esa puerta y me monto en mi carrito y llego al supermercado, ¿yo soy un pastor o un cristiano que tiene que dar testimonio de Cristo? Soy un cristiano que tiene que dar testimonio de Cristo. Yo no llego a ningún lugar diciendo, yo soy el honorable pastor Manuel Seguere, tratando de buscar que me traten diferente. No, compay. Un descuento, o no hacer la fila, o que me lleven a una oficina con café, con elegancia, VIP. ¿Por qué? ¿Cristo recibió tratamiento VIP de parte de alguien? ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no quiero tratamiento VIP, yo quiero que tú me trates como a cualquier persona. Eso es una persona humilde. Esa es la cualidad. ¿Sabe usted por qué? Porque eso demuestra que nos parecemos a nuestro Salvador. Jesús tuvo discípulos que luego fueron apóstoles. No les cobró a ninguno por enseñarles. Dios encarnado, teniendo necesidad de comer, teniendo necesidad de todo, como le dijo aquel, que tú quieres seguirme. Tú estás seguro que quieres seguirme. Las zorras del campo tienen por lo menos una cueva donde dormir. Yo no tengo donde dormir. Tú estás seguro que quieres seguirme. ¿Qué Cristo le está diciendo? Yo soy un rabino diferente a los rabinos de Jerusalén. A mí tú no me vas a dar dinero para mantenerme o sustentarme. Si tú quieres seguirme, tú también vas a padecer necesidad como yo estoy padeciendo. Tú estás seguro que quieres seguirme. Esta persona, lamentablemente, estos falsos apóstoles, para ellos de manera literal eran reyes, eran príncipes
Y como reyes y príncipes, no tenían por qué estar pasando necesidad. Porque la necesidad es para aquel que no ha encontrado gracia delante de Dios. En otras palabras, mírame a mí, mira cómo te hablo, de lejito, mira mi verbo, mira mi manera de caminar, mira mi postura, porque yo soy rey y príncipe en esta tierra y tengo el respaldo del ejército celestial. Así que cuando yo hago así, la gente se cae, porque tengo el respaldo espiritual. Ahora mira a Pablo, que viene con la misma ropa de hace 4 meses atrás. Míralo, que viene arrastrando los pies, porque siempre está con las benditas chancletas esas. Mírale los pies todos sucios, mírale las uñas como la tiene, que te va a sacar un ojo. No le lave los pies, que te saca un ojo. Los míos no, los míos son otra cosa. Y siempre anda con el paño ese lleno de lagaña. A mí tú no me ves ninguna marca. Físicamente estoy ready, huelo bien. Entonces, respaldaban su autoridad amparado en ellos mismos hasta que les tocaba sufrir por el mensaje, que es lo que Pablo dice en el versículo anterior. Cuando les toca sufrir por el mensaje, lo cambian para agradar al público. Entonces, por eso Pablo dice, yo te prediqué un evangelio, buenas noticias. Yo te prediqué a Jesús y te prediqué en la manera que Jesús vivió. Te prediqué en la manera que Jesús murió y la manera que Jesús resucitó. Dime si el mensaje de esta persona es conforme a lo que yo te prediqué de Jesús, que es lo que todo el mundo predica, aquellos que realmente caminaron con Jesús, que eso ahora Pablo lo va a explicar en el 12. Ellos son superiores no solamente a mí, sino también a los que caminaron en vida con Jesús, que están sufriendo lo mismo que nosotros. Entonces, tan fácil tú te dejas engañar. Porque es que eso es lo que tú deseas escuchar. Y te dejan manipular por las emociones. Por eso es que uno debe de tener conocimiento sobre eso. Porque si el Señor no tenía ni una morada donde dormir, ¿por qué ahora tú tienes que ser? Porque tú eres un príncipe, eres el hijo de Dios, y entonces gloria te tiene que tener dinero, tiene que tener prosperidad, tiene que tener esto. Y el Hijo del Hombre no vino a eso. Él vino a predicar su palabra, él vino para que lo buscaran. Y entonces Y se hizo un hombre común y corriente, no era una figura espiritual, fue un hombre común y corriente que tuvo necesidad como todo ser humano. Por eso Pablo, en Filipenses dice, se vació, el término griego es, se despojó, dejó toda su riqueza, dejó toda la comodidad, dejó toda su gloria y magnificencia, y usted ni yo nunca sabremos lo que es eso, y no lo podemos comparar con nada, porque solamente Dios lo hizo para hacerse alguien necesitado. Y para hacerlo más patético, caminó entre los seres humanos como uno más. Todo el mundo quiere darle atribuciones sobrenaturales a Jesús, y por ahí vienen los embelecos. Cristo fue un ser humano más. Limitaciones. Por eso Pablo aquí está citando a Eva, porque Pablo está diciendo nuestro segundo Adán. Pablo es que explica el segundo Adán. Los apóstoles no sabían eso. Pablo lleva la salvación al segundo Adán,
el segundo hombre que fue Dios encarnado, en ese hombre tenemos salvación, pero nadie quiere que le hablen de un hombre, quiere que le hablen de un Dios. Por eso cuando yo le digo que fue hombre encarnado, pero fue Dios, no. Suprimió la divinidad para hacerse un hombre y sufrir y padecer por ti y por mí. Pero ¿por qué lo minimizamos? Porque no entendemos lo que eso significa. ¿Sabes qué? Tienes un Dios que se compadece de ti y sabe tu necesidad. En Rice and Beans tienes un Dios personal que conoce tu dolor, conoce tu tristeza, conoce tus necesidades, porque Él mismo las sufrió. Búscate un Dios que haya hecho eso por un ser humano. Por eso es que Él conoce. Gracias, don Luis. Ahora tenemos una visión más clara, más inmensa de lo que... ¿Cómo usted se atreve a fallarle a un Dios así? Hay que ser bien ingrato y bien mal agradecido. Pero como no lo entendemos y queremos ver a Jesús con el rayo matando gente, sin embargo no mató a nadie, sino aplicó lo que dijo Caifás. Es mejor que muera uno que una multitud. Pues Él prefirió morir para salvarte a ti. Eso es correcto. Pero así fue. Porque la intención... O sea, que yo insisto, que el que se pierde es porque rechaza la salvación, no porque Dios lo quiere matar. La intención de Dios no es que se pierdan, es que procedan al arrepentimiento. Si usted rechaza el llamado de Dios, lo haces tú. ¿Qué yo le he dicho a usted? Que Dios no manda al infierno a nadie. Es usted que se va solito. Es usted, no Dios. Dios no te condena, usted se condena a usted mismo. Pero ponemos a Dios como el que condena. Tenemos a Dios como el que castiga a los seres humanos. Aquellos seres humanos que se portan mal, pues Dios los castiga. Si estás haciendo esto mal, ay Dios mío, estoy recibiendo esto porque Dios me está castigando. Dios no te está castigando. Te está castigando tú mismo por el estilo de vida que llevas. Yo dije aquí hace 9 años, en el 2015, que las cosas iban a ir de mal en peor. Pero yo también dije ese día que la iglesia que se mantenga fiel al Señor, Dios tendrá cuidado de ella. Y Dios le va a prosperar y Dios le va a bendecir. Y le dije, no busque a Dios por los panes y los peces, pero mantente mejor bajo su cobertura. Y las personas que se han mantenido fiel, por lo menos en esta iglesia, que yo sepa, no están padeciendo necesidad. Algunos a veces estamos un poquito cortitos con los chavitos que tenemos que hacer milagros, totalmente de acuerdo. Pero usted no está en la calle. Y yo te aseguro que cuando tú decides buscar trabajo, Dios te va a abrir las puertas y 5 o 6 ofertas de trabajo van a aparecer. Yo recuerdo a Aide, que no está hoy aquí, que en un tiempo estuvo sin trabajo. Pues vamos a orar para que Dios te abra las puertas. Un día me llamó, pastor, paré de orar porque es que son demasiado ofertas y tengo que ver cuál voy a escoger. Y yo, bueno, pero tú no querías trabajo. Y después, segundo, lo mismo. No, pero pastor, y yo, tranquilo, vamos a orar. Tú eres fiel y tú mantente enfocado en el Señor, olvídate de eso. Y míralo ahora cómo está. Y otras personas puedo hablar por igual. No sé, tú manténgase fiel al Señor. No busque al Señor por los panes y los peces, pero Él va a tener cuidado de ti. Pasa que a mí no me gusta predicar eso, porque es lo que todo el mundo predica. Entonces quieren usar eso para mercadear a Cristo. Si usted viene, porque Cristo es una casa de inversión, usted está más perdido que Satanás. A ti ya te sedujo y te tiene en su mano. Lo que le pasó a los corintios, que Pablo se lo está diciendo. Date cuenta que no presenta a Lucero como el diablito con apeste a azufre que le apesta la boca y con el tridente y que te viene a matar. Lo presenta como un ángel de luz. ¿Qué yo le he dicho a ustedes? Que Lucero es un ángel. Pero usted está esperando algo grotesco, algo feo para usted correr
pero en lo cómodo y lo dulce te quedas y ahí es que Lucero te hace pedazos. Porque la visión satírica que tenemos de Lucero es distorsionada y él está gozando. Él está gozando. ¿Quién le ha hecho el trabajo fácil? La iglesia que está mal educada. ¿Qué dice Pablo ahí? Un ángel de luz. Los judíos en la antigüedad tenían claro que Lucero era un ángel. Y según los judíos, no yo. Agárrele la mano a Noemí, don Juan Luis. Las dos. Agárrese la fuerte. Eso usted no, hágame caso. Ellos dicen, los judíos, no yo, que en la narrativa de Job, Satanás se convirtió en la esposa de Job y por eso le habló como le habló a Job. No me tire la bolita, no me tire la bolita, pastor. Pero, pastores, Jesús le dio su a Pedro también. Aparte de mí, Satanás, que cuando le habló, Excelente. Sí, pero realmente no era que Satanás estaba en Pedro, sino que, y es interesante esa narrativa, porque Pedro no le está deseando nada mal a Cristo, es todo bueno, pero eso bueno está en contra de hacer la voluntad de lo que él vino a hacer en la tierra. Y entonces automáticamente Cristo le dice, Pedro, no eres tú que está hablando. Lucero te está usando. Ten cuidado, Pedro. Eso está mal. Si hay que sufrir, se paga el precio por sufrir. No tengo problema. Porque Pedro no quería que el maestro sufriera. ¿Dónde está lo negativo en eso? ¿sabes más que me sorprendió de Pedro? Que Jesús le dijo eso y se quedó ahí. Gracias. Porque si fuera una persona como ser humano, Se enchisma. se va. Uh-huh. A ver, era un propósito que se quedara. Amén. Bueno, claramente la punta de la iglesia es Pedro. El líder sobresaliente de la iglesia es Pietrus. Pedro fue torpe, hizo lo que hizo, pero lo que en una ocasión yo recuerdo que estaba en Rincón y yo le decía a la iglesia, cójalo suave con Pedro, porque cuando Cristo le dice a Pedro, me vas a negar, y 3 veces, Cristo cumplió su palabra, Pedro cumplió su palabra, perdón, porque Pedro le dijo, donde tú vayas yo voy a ir. Y luego Pedro murió en el sacrificio. Quizá él no sabía lo que estaba diciendo. Y por eso Cristo, date cuenta que Cristo lo que hace es aconsejarlo. Pedro, lo vas a hacer. Y el que se moleste es Pedro. Me vas a negar, le dice el maestro. Yo no. Pedro, me vas a negar y lo vas a hacer 3 veces, chico. No me digas embustero. Lo vas a hacer. No. Donde tú vayas, yo voy. De la copa que tú tomes, yo voy a tomar. Pues ¿sabes qué? Pedro lo hizo porque tuvo que morir en una cruz y decidió morir boca abajo. Félix, tienes toda la razón. Quizá Pedro no sabía lo que estaba diciendo, pero luego comprendió que fue un error, fue un pensamiento que no provino de él. Pero repito, ¿hay algo negativo en ese pensamiento de Pedro? ¡No! Entonces, ¿dónde está lo grotesco del enemigo? Lo feo y lo apestoso del enemigo. Dígame usted, si las propuestas de Jesús en el desierto eran negativas, eran falsas. Dígame. Ninguna.
Entonces, porque usted sigue mirando a Lucero como algo grotesco, como algo repugnante. Ahí es que muchos cristianos colapsan. ¿Por qué? Porque no tienen la base bíblica ni el discernimiento espiritual para, aunque parezca bueno, rechazarlo y decir no porque me separa del propósito de Dios en mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Que tú des testimonio de Jesús en la tierra. Porque yo soy un reflejo de Jesús en la tierra como lo fue Pablo. Y no se jactaba de nada. No se jactaba de nada. Tú caminas como él. Yo no. Yo no. Tú eres Galileo. Yo no. Y después, ¿qué hizo? Por la fe dio su vida. O sea, todos estamos en un proceso de formación. Nadie es perfecto. Pero ¿cuál es la cualidad? La humildad de la cual carecían los apóstoles con los cuales Pablo está hablando en Corintios. Y hay una alta probabilidad que esos que se estaban llamando superapóstoles eran helénicos que tenían raíces judías. Por eso Pablo, en la locura, cita sus raíces judías. Cita que él es también griego, porque él es ciudadano romano. Cita que él también es israelita. Cita de la tribu donde él viene. Cita todo su origen, todo su linaje desde Abraham. Así que él está luchando contra judíos que consideran que tienen una autoridad mayor que Pablo. Entonces Pablo hace la apología para jactarse, que es del 16 al 21. Y Pablo dice que junto con todo eso, él se siente orgulloso del sufrimiento por predicar el evangelio. Aquí hay algo interesante. Cuando él cita que en alta mar naufragó, él está citando algo que de hecho luego Apocalipsis lo aclara. Santo. Ay, vámonos ya. Vámonos. Quiero ir ya. ¿Ah? Gracias. Eso es verdad. Eso es verdad. Dios mío, oiga, también que usted iba. También que usted iba. Hoy se estaba portando bien, pero hasta ahí lo dañó. Mire, les digo algo. En el pensamiento grecorromano, cuando Pablo dice que naufragó un día y una noche, las personas tenían miedo de morir en el mar, porque pensaban que si morían en el mar, como sus cuerpos no habían sido enterrados, su alma y su espíritu se quedaban errantes como fantasmas. Por eso cuando el hermano Víctor viene a hablarme de alma, cuerpo y espíritu. Entonces, de hecho, ¿qué dice Apocalipsis relacionado a eso? Que el mar entregará sus muertos. Contrarrestando ese pensamiento. Pero Pablo no conoce eso. Pablo no conoce eso. Por eso dice, tuve miedo. Porque tenía temor. O sea, mira qué cosa brutal. Pablo no tenía un pensamiento totalmente desarrollado. Y él lo expresa. Porque los apóstoles, como yo he explicado, no tenían el pensamiento desarrollado del cristianismo. Ellos son parte de lo que Dios está usando para desarrollar. Ellos no lo saben. Ellos ni saben lo que están haciendo y están simplemente llevando las nuevas de salvación. Se acabó y presentando los retos por predicar el evangelio y lo están pagando. Similar a lo que Jesús le mandó a hacer. Pero no están pendientes a buscar grandeza. Quieren parecerse al maestro. Y de su acción, ¿qué tenemos? El Nuevo Testamento. Entonces, Pablo es el primero
que explica la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15. Los apóstoles predicaron que Cristo había resucitado, pero que ellos estaban esperando que Cristo regresara por ellos. Según la visión de ellos, el paradigma, Cristo va al cielo, se presentaba en el Padre, ejército, vamos para la tierra, ¡bum! Y se presentaba en gloria a buscar a los apóstoles y a aquellos que habían aceptado a Cristo como su Salvador en Pentecostés. ¡Bum! Y nos vamos. Pero hay un problema. La gente empieza a morir. La gente fallece por predicar el Evangelio. Y el primero que ve a Cristo en otro nivel, en el cielo, ¿quién es? Esteban. Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Fue el primero que pudo ver humanamente la ubicación de Cristo en el trono celestial. Entonces, ¿por qué usted piensa que el cielo está después de Marte? El cielo es un plano espiritual. Ahí al alcance de su mano, y quizás está aquí entre nosotros a saber, porque Esteban lo vio. Y estaba casi moribundo cuando tuvo la experiencia. Fuera de eso, ¿qué sabían los apóstoles? Que Cristo ascendió al cielo. ¿Qué pasó? No sabemos, porque no acaba de bajar. Entonces Esteban ve eso. Pablo dice, no, ustedes no entendieron lo que fue la resurrección. Esto es más profundo. Porque en el pensamiento judío, la gente descamisado, no los rabinos, tenían la experiencia de la resurrección, que era el día donde todos aquellos que murieron, los justos que murieron guardando la ley de Moisés, iban a ser levantados de la muerte. Pero los rabinos no entendían eso, porque el conocimiento de la vida después de la muerte era un tabú para los rabinos. Y Pablo explica, no, la muerte no es el final de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos parte del cuerpo de Cristo. Y de la misma manera que el cuerpo de Cristo resucitó de la tumba, porque el cuerpo no estaba allí y nadie se lo robó, sino que él mismo resucitó en su cuerpo. De esa misma manera la iglesia va a ser levantada. Por eso es que hoy en día usted escucha eso y dice, pues claro, pastor, yo lo sé. No. Usted, chacho, el que dice eso no entiende lo que está diciendo, porque no ha internalizado lo que se le está explicando. Se añade a quien Pablo se lo está enseñando, a quien Pablo se lo está dirigiendo. La gente no conoce eso. Bueno, hoy en día la gente no entiende lo que es la muerte. Hoy. Hay cristianos que usted le dice la muerte y se le erizan los pelos. El Señor reprenda. ¿Todavía no? Hay que mandarlo para acá de ahí. Entonces, ¿qué dice Pablo? No. Entonces, aquí viene lo interesante. ¿Cuál es la mayor promesa, según Pablo? Y el mayor regalo, según Pablo, que Cristo le deja a la iglesia. La victoria sobre la muerte. Es Pablo el que dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh aguijón, ¿dónde está tu victoria? ¿De qué tú me hablas? No hay victoria. Nosotros tenemos la victoria, dice Pablo. Entonces, Pablo lo compara al sufrimiento. Pablo no está predicando un mensaje en un vacío. Pablo está predicando un mensaje de esperanza y educando. ¿Usted recuerda lo que el pastor decía el domingo? Y Jesús estuvo 40 días confirmando y terminando de enseñar a los discípulos, contestando sus preguntas.
y afirmándole lo que les enseñó. Alaba al Señor. Aquellos que no quieren estudiar la palabra, pero cuando les toca escoger entre el cielo y el infierno, ellos quieren escoger el cielo. Y en el cielo le dicen, no, si tú no eres parte mía, echa para allá, tú no vienes para acá. Pero van con el swing, con el bailecito, y profetizando y hablando en lengua, y cuando van para el cielo le dicen, no, para acá tú no vienes. La mayor parte de las personas no piensan que van a morir. No, No piensan en la muerte. Ellos no, ellos no van a morir. no. Y ahí es donde está el problema. Y Pablo está diciendo, si yo he estado al borde de la muerte un montón de veces, por predicar el evangelio, mis viajes, todos han sido de alto riesgo por llevar las buenas nuevas de salvación. He puesto mi vida por el mensaje. Y ahí Pablo le dice, te pregunto, ¿cuántas veces esos superapóstoles han sacrificado su comodidad para llevar las buenas nuevas de salvación? Entonces, ¿cuál es la diferencia de un cristiano que busca a Dios en espíritu y en verdad? Cuando en el momento del sufrimiento, más que alejarse del Señor, se aferra más a Él. Cuando yo veo la predicación de mi hermana Rose, ¿qué yo veo? Una persona que es fiel a Dios, no importa de la enfermedad. Cuando veo a Marilyn, veo una predicación sobrenatural. Una persona que no importa su condición, se mantiene aferrada al Señor. Y aunque sea sentada, da el estudio. Y aunque sea sentada, lleva el mensaje y Dios la usa poderosamente. Porque no ha mirado su propio cuerpo como una limitación, sino que el mensaje hay que llevarlo y vamos a sacrificarlo. Aunque me duela las uñas. Cuando yo veo la experiencia de Don Miguel, que yo veo una persona que se mantuvo fiel al Señor. El pastor Ernesto, a pesar del cáncer, se ha mantenido fiel al Señor. José, a pesar de las 5 operaciones que sufrió el intestino, se mantiene aferrado al Señor. Marta, a pesar de las situaciones, se mantiene aferrada al Señor. Marilyn, madre, a pesar de que tiene un tumor en la cabeza y le dijeron 3 meses y todavía está por ahí dándole candela a don Paco y a medio mundo, y se mantiene aferrada al Señor. Nuestra hermana Mary, a pesar de su situación cardíaca, que hay domingos que no puede venir a la iglesia, pero cuando tiene fuerza, viene y se sienta ahí a adorar al Señor. Eso no es una predicación sobrenatural. Nuestra hermana Lucián, con todas las altas y bajas, que hay veces que el cuerpo la pone y hay veces que está toda virada. Eso no es una predicación, es para que el mundo no ve eso. Pero Dios dice, esa es mi predicación. Pero la gente no está acostumbrada a ver eso como un mensaje. La gente considera que el Hijo de Dios no puede sufrir. ¿Qué dice Pablo? El que piensa así es un falso profeta. Y dicen que hablan de parte de Dios. Pero cuando les toca sufrir, huyen. Y Pablo aquí está usando esos falsos apóstoles al nivel de Jeremías y al nivel de Ezequiel. ¿Usted sabía eso? ¿Se acuerda usted que Jeremías estaba luchando contra gente que decían que hablaban de parte de Dios? Que era imposible que el pueblo de Israel sufriera, que Dios iba a proteger al pueblo de Israel, que Dios iba a enviar ángeles para luchar en contra de Babilonia. Porque Él iba a proteger a los israelitas. 100 caerán, pero Israel no caerá. Y Jeremías venía con un palo entre la espalda, le decía, rey, así vas a ser llevado como esclavo a Babilonia. Y vino aquel, le dio una bofetada en la cara a Jeremías, le rompió el palo y dijo, tú no hablas de parte de Dios, yo hablo de parte de Dios, tú no. Porque tú lo que traes son malas noticias. Dios es un Dios de amor y de verdad y de justicia. Dios no va a ponerle vergüenza a su pueblo. ¿Y qué le dijo Jeremías? Tú vas a morir dentro de un año porque tú no hablas de parte de Dios. ¿Y quién murió? ¿Y qué ocurrió? Lo que el profeta loco dijo. ¿Sabes lo triste? Que hoy en el 2024, si Jesús entra por esa puerta y Jeremías por la otra, lo botamos de la iglesia.
y no lo ponemos en el altar? Pero hay que ser fiel al Señor. Me quiero ir, hermano. Hay que ser fiel al Señor, porque yo me acuerdo que mi suegro ya casi no podía ir a la iglesia, pues tocaba la iglesia y él siempre decía, que a esto no le decía, mira, no puede ir, debe de quedarte. Yo tengo un compromiso, decía. Amén. Y hasta el último día que sacó, se limpió, puso la guitarrita y pues esperó la guagua y le dijo al chofer, no, pues yo no voy a poder ir. Y ahí para abajo ya la mente, pues como él tenía Alzheimer, ya la mente no funciona más. Pero yo te digo una cosa, eso fue para mí una experiencia bien grande. Esa fue la predicación de su suegro. Lo que pasa es que usted nunca lo vio como una predicación. Hasta el último día él estuvo. ¿Sabe usted por qué? Porque hemos dejado de ver nuestra vida como una predicación. Le llamamos testimonio. Sí. No es un testimonio, es tu predicación. Es tu predicación. Y eso es lo que marca. La persona lo que recuerda es tu fidelidad en medio de tu crisis. Pero como nadie quiere sufrir y todo el mundo quiere estar como los falsos profetas, a los cuales Pablo le está cuestionando, y tratamos de predicar el Cristo mediante la prosperidad, contrario a lo que el mismo maestro experimentó. Y no me malinterprete, porque en el mismo Corintio, Pablo reconoce a las personas adineradas que no están pendientes al dinero y Dios bendice. Y aquí quiero aclarar algo, que esto funciona al revés. Dios bendice y Dios provee económicamente, pero no al que busca a Dios por economía. Claro, Dios hace provisión y Dios multiplica. Y si tú eres fiel al Señor, créeme que económicamente Dios te va a prosperar y te va a bendecir. Totalmente de acuerdo. Pero tú no le buscas por eso. Y como dice el predicador Aníbal Ortiz, tú estás claro que lo que tú tienes de Dios, y si Dios te lo pide, tú lo entregas para su obra y para ayudar a los necesitados. Lo que pasa es que es lógico, pastor, pero ya ahí usted le metió la mano en el bolsillo. No me entendiste lo que te quise decir. No me entendiste lo que te quise decir. Pero claramente Pablo dice que reconoce a aquellos hermanos que dieron de más para ayudar a los hermanos que estaban sufriendo en Jerusalén. No fueron avaros. Y Pablo dice, esas personas han sido multiplicadas y bendecidas. Por eso yo le digo al hermano, mira hermano, yo soy fiel en mi diezmo y mis ofrendas. Pero yo no estoy pendiente si Dios me va a dar para atrás o no. Porque el diezmo y ofrenda es producto de lo que ya Dios me ha dado. Y es parte de mi testimonio. Yo soy fiel al Señor, yo no estoy pendiente a que la gente, no. Y tampoco estoy pendiente a los recursos de la iglesia. Si usted me pregunta cuánto dinero hay en la cuenta, yo no sé. Cuando yo entregué el proyecto de discípulo en la carpa, yo no sabía cuánto dinero había en la cuenta. Yo no lo sabía. Me sorprendí cuando supe la cantidad que había. ¿De dónde salió tanto dinero? Me dije yo. ¿Por qué? Porque yo no estoy pendiente a eso. Mi trabajo es que seguir formando la iglesia y que usted dé testimonio de que hay un Cristo real. Pero por prosperidad económica usted está equivocado. Eso es quincallería. Eso es esoterismo. Cuando usted va a un espiritista, aquí usted va. No es para que todo le salga bien. No es para que el negocio que tú tienes sea prosperado. No es para que el dinero venga donde ti. Pues siga yendo a esos dioses paganos, pero a Cristo ven a morir y entonces vivirás. Ahí la mitad de los que estaban conectados hicieron ¡chum! Se fueron, como los muñequitos. Se fueron los amenes. Por favor, ya no podemos ir. Gracias. Hermano, el próximo martes estamos en lea el 12, que el 12 está espectacular. El miércoles. Sí, capítulo 12. Capítulo 12. Miércoles, perdón. Gracias, Arely. Dudas que tengan, pero recibiste algo. Félix, ¿entendiste algo de todo lo que dije? Dudas que tengan. Esos falsos apóstoles, entonces tienen una oportunidad, ¿verdad que sí? Yo creo que sí, todo el mundo. Dios nunca le cierra la puerta a nadie.
Repito, ¿quién se cierra la puerta? ¿Usted? Lo que pasa es que hay una realidad. Hay una realidad. Hay personas que se han sumergido tanto en su mentira que se han creado esa subrealidad, no han indagado en el texto, han sacado textos aislados y se creen. Y número dos, muchos de ellos no pertenecen a una estructura eclesiástica que los controle y los dirija, y han desarrollado su teología en base a su experiencia emocional y se creen que tienen la razón. Y se creen que es correcto. Mire con la firmeza que esa persona hablaron en el site. Esa persona está hablando convencido de que todo lo que está diciendo es correcto. ¿Y quién es que es bueno capitalizando ese pensamiento en ti? Lucero. Porque ahí no hay nada negativo en ese pensamiento. Al contrario, te da un entendimiento mayor del texto. Bien conocedora. Como estaba diciendo la hermana aquí, que cualquiera con los versículos que embobecen. Por eso es que, no, ¿sabe lo triste? Que yo lo he dicho y ya con esto voy cerrando. Hoy en día es cuando más recursos bíblicos tenemos. De la misma manera, hoy en día es cuando más desconocimiento del texto sufre la iglesia. Hoy en el 2024. Y el culpable de eso son las comunidades de fe, las iglesias.